Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Empezamos la semana con una polémica que sigue teniendo capítulos y sigue viva, y es el tema de la salud del presidente Gustavo Petro. Él el fin de semana en una entrevista con Cambio, el portal Cambio, dijo que no estaba enfermo de nada grave y demás, pero hay partidos políticos que están pensando en que es necesario que se haga un examen médico y que los colombianos puedan estar tranquilos. Por esta razón empiezo a saludar a esta hora a nuestros invitados. Saludo a Juan Fernando Espinal, gracias por acompañarnos, Juan Fernando. Vicky, muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la mesa de Revista Semana y a todos los colombianos. Gracias por la invitación. Y saludo también a Carolina Arbeláez, representante de la Cámara de Cambio Radical. Carolina, bienvenida. Vicky, muchas gracias. Un saludo muy especial, por supuesto, para la audiencia de Semana y para toda la mesa de trabajo. Aquí tenemos Cambio Radical y el Centro Democrático, que son los partidos que están viendo esto como un tema de interés nacional y no como un tema de vida privada del presidente de la República. Carolina, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? Así es, Vicky, con algunos miembros de la bancada del Partido Centro Democrático acompañamos una proposición donde se pide que se conforme una comisión médica, como una comisión que permita solicitarle al presidente de la República un examen médico para establecer cuál es su estado de salud física y mental. Este comité se estaría conformando con la Academia Nacional de Medicina, con la Federación Médica Colombiana y con un Tribunal de Ética Médica, que son las entidades que estarían a cargo de tomar este examen. Esto, por supuesto, usted muy bien lo ha dicho. Yo creo que estas constantes inasistencias por parte del señor presidente en su agenda, estamos hablando de que ha incumplido la agenda por más de 86 veces, sin contar con la cantidad de veces que ha incumplido y desaparece con su agenda internacional, que no se sabe nada del paradero del señor presidente, que se le pierde a la casa militar. O sea, es que aquí hay un trasfondo muy preocupante en cuanto a qué está pasando con el señor presidente y las explicaciones que él debe darle al país. Entonces, si el tema es un tema médico, porque el señor presidente pues está pasando por una crisis de salud o un problema de salud, yo creo que los colombianos lo deben de saber, que sus electores deben exigirle al señor presidente que diga qué es lo que está pasando con su estado de salud y que por supuesto pues sepamos si se está sometiendo a algún tratamiento. Yo creo que pues es lo lógico. Aquí usted también lo ha dicho, esto no es un tema personal. Mire, aquí muchos me han dicho, no, es que usted quiere ir más allá, ustedes quieren ir más allá y meterse en la vida personal del señor presidente, pero es que aquí la Constitución política consagra la prevalencia del interés general sobre el particular, y yo creo que aquí estamos hablando de que esto es un tema de interés nacional, por supuesto, pero sobre todo estamos hablando de un jefe de Estado que necesitamos saber si está en la capacidad de gobernar. ¿Y qué dice Juan Fernando? Bueno, Vicky, muchas gracias. Primero, de acuerdo con todo lo que ha manifestado la representante Carolina, estamos ante un asunto de interés nacional. El presidente de la República no en ningún momento deseamos que esté enfermo, al contrario, necesitamos ver un presidente vital, sano, para que lidere los destinos de este país. La seguridad va muy mal, el 84% de los colombianos sentimos que la seguridad del país no va bien, y por esa razón hemos presentado ante el Senado de la República una proposición para que se conforme el Tribunal Médico y el presidente de la República se someta a un examen médico para entender y saber cuál es su estado de salud. Recordemos que en pandemia él anunció a los colombianos, cuando era senador de la República, que posiblemente tenía un cáncer de garganta, por eso se trasladó a Cuba, varias visitas a Europa, y nunca recibimos una constancia médica si el senador en ese entonces estaba enfermo o no. Las constantes fallas a la agenda presidencial del presidente Gustavo Petro preocupa a nivel nacional y también a nivel internacional. En Francia se perdió desde el viernes en la tarde hasta el domingo al mediodía, ni siquiera casa militar tenía razón del presidente de la República. Y nuevamente ocurre un episodio en su visita a Brasil y se pierde durante 24 horas. Mire, no es común. Yo creo que cuando uno es presidente de la República o cuando uno está gobernando y tiene una falencia en su agenda, que además es una agenda estratégica y pública, y yo lo digo por 2, 3 o 4 ocasiones, pues uno trata de corregir. Pero el presidente Gustavo Petro ha faltado por 86 veces a su agenda presidencial en todo el territorio nacional. No llegó al Congreso de la ANDI, pero tampoco llegó a su diálogo social popular
con la ciudadanía de Cartagena. ¿Dónde está el presidente Gustavo Petro? ¿Quién responde? Nos preocupa la salud, pero nos preocupa también el futuro de Colombia. Es muy importante poner esto en términos que la gente entienda por qué ustedes están pendientes de eso, porque el presidente ha dicho, repito a cambio, que es que lo están vigilando. ¿Lo están vigilando, Carolina? No, y que mire, es que aquí yo creo que esto es un grado también de responsabilidad. Si un congresista deja de ir 6 veces a una sesión, pues aquí ya se enfrenta a una posible, pues a que le declaren una investidura. Igual, cualquier trabajador que deja ir a su trabajo o simplemente no llega a las horas que deben de ser, pues también corre el riesgo de que lo echen de su trabajo. Entonces yo creo que aquí esto es un tema de responsabilidad. Repito, estamos hablando del presidente de la República, que tiene un grado de responsabilidad, y aquí además se abre un debate, Vicky, muy interesante. Yo creo que aquí se debe de ceder ese, digamos, como esa reserva de lo que la historia clínica del señor presidente, pues para saber si el señor presidente está hoy en condiciones físicas y sobre todo pues también mentales, porque mire, es que aquí hay mucha especulación que yo creo que el señor presidente debe de salir a hacer de al frente. Entonces, si este es un gobierno del cambio, un gobierno que no le teme a nada, un gobierno que habla con la verdad, habla con transparencia, ¿cuál es el problema que el señor presidente pues se someta a un examen y le dé la tranquilidad a los colombianos y sobre todo a sus electores de que está bien y de que está apto para gobernar y de que seguramente pues las excusas al incumplimiento de su agenda pues se deben a la discrecionalidad que tiene él de asistir o no asistir a algunos eventos? Entonces aquí, Vicky, también se abre un debate muy interesante. Miren, es que por ahí salió un defensor del gobierno a decir es que los congresistas también deberían de someterse entonces a un examen médico y mental. A mí me parece maravilloso. Es que yo he escuchado a representantes y congresistas del Pacto Histórico decir que son consumidores frecuentes de sustancias psicoactivas y que al parecer así van a las sesiones. Yo creo que esto es muy responsable y que amerita también un debate de que entonces pues demos el ejemplo y que seamos nosotros los primeros. Yo sé que Juan está listo para que nos hagamos un examen médico y mental y que le demostremos al país que estamos en la capacidad de ir a sesionar y tomar decisiones importantes para el país. Habrá que ver si todo el Congreso piensa como ustedes y estaría dispuesto a hacerse ese examen. Juan, además de lo que dice el presidente Gustavo Petro de que lo están siguiendo, también ha dicho que no es nada grave, que él no tiene depresión, que él no está enfermo. ¿Son suficientes estas afirmaciones y estas aclaraciones del presidente Gustavo Petro o tendrá que darle una explicación más a fondo al país? Jairo, yo creo que el presidente Gustavo Petro tiene que darle explicaciones a fondo a todos los colombianos y también a la comunidad internacional. No es común la actitud y las faltas del presidente Gustavo Petro. Insisto, como lo dice la representante Carolina, nosotros no lo estamos persiguiendo, no lo estamos vigilando. A nosotros nos eligieron los colombianos, obviamente, para representarnos en el Congreso de la República. Y no se nos puede olvidar que el Congreso de la República es la junta directiva del presidente de la República, independiente que nosotros hagamos parte de la oposición de este país. Le deseamos al presidente Gustavo Petro lo mejor, ojalá esté muy bien, esté muy sano, pero sí necesitamos una explicación. Y como representantes del pueblo colombiano se lo exigimos de manera respetuosa. Esto no es ninguna vigilancia, ningún complot en contra del presidente Gustavo Petro. Él ganó en democracia y esperamos que termine en democracia su presidencia de la República. Pero necesitamos ver a un presidente coherente, dando línea, gobernando, rescatando la seguridad del país que se está perdiendo, respondiendo por la economía de los colombianos que no va bien. Ahora bien, en el Congreso de la República nos vamos a enfrentar a las reformas que ha presentado él y necesitamos coherencia del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Además, Jairo, porque el presidente Gustavo Petro se pierde de manera periódica desde los jueves hasta el domingo, de vez en cuando trina. ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Dónde está liderando? ¿Dónde está el cambio que él prometió? No se mantiene en las regiones. Las regiones reclaman al presidente Gustavo Petro para solucionar todos los problemas que hoy tenemos en nuestro país. El micrófono. Algo que me surge es, ya. Juan Fernando,
¿Qué temores o qué indicios tienen ustedes aparte pues, de lo que ha ocurrido, que claramente lo relataba Carolina en los viajes internacionales? ¿Hay algo más que les haga pensar que el presidente puede estar enfermo? Y que los anuncios de la Casa Militar y los anuncios oficiales de la Casa de Nariño, cuando el presidente no aparece, ponen un trino muy escueto diciendo el presidente se siente mal, y no ha sido por una o dos oportunidades, son muchas las oportunidades, además del silencio cómplice cuando nosotros preguntamos dónde está el presidente de la República y nadie en la Casa de Nariño responde. Yo creo, Vicky, que por el país, por el bien de nuestro país, por el bien del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, se debería someter al examen médico para despejar todas las dudas. Ya existe un antecedente, lo que ocurrió con el expresidente Juan Manuel Santos, cuando le informó al Senado de la República que se iba a someter a un tratamiento médico, inmediatamente salió el ex senador Roy a solicitarle un examen médico al doctor Angelino cuando era vicepresidente, supuestamente porque no estaba en condiciones físicas ni mentales para gobernar al país si al presidente Juan Manuel Santos le ocurría algo. Entonces creo que hay un antecedente, esto es válido, no es persecución contra el presidente Gustavo Petro, y por el bien de Colombia y por el bien de su propio gobierno lo debería hacer. Carolina, desde los partidos de gobierno obviamente han rechazado esta solicitud del examen médico al presidente Gustavo Petro. Es más, Iván Cepeda creo que fue el que pidió que se hiciera un debate político en el país, pero utiliza la palabra sin trivialidades. Es lo que ha dicho él. ¿Qué opina usted, Carolina? El micrófono, por favor, Carolina. Es normal, Jairo, que pues los defensores o los congresistas del gobierno salgan a defender al señor presidente. Los hemos visto defendiendo lo indefendible, diciendo que aquí en Colombia no pasa nada, que la seguridad va de maravilla, que mejor dicho que se han incautado la coca que no se había incautado en épocas anteriores, que los indicadores de seguridad van bien. O sea, aquí vemos a unos defensores del gobierno que tienen que salir a hacer su trabajo y su tarea, que es esa, defender seguramente pues al señor presidente. Pero yo creo que esto, como dice el representante Espinal, no es nada personal. Nosotros como oposición lo único que estamos pidiendo es que pues el Senado de la República tramite esta proposición, ya que pues el artículo 194 de la Constitución señala cuáles son esas faltas absolutas y cuáles son las temporales por parte de la incapacidad del señor presidente. Entonces aquí lo que necesitamos es establecer si pues de pronto lo que está teniendo el señor presidente es una enfermedad y tiene pues una falta temporal, que pues hay que mirar cómo se maneja, o sea, desde revisar cuáles son los tratamientos a los que se está sometiendo el señor presidente. Y respondiendo un poco a la pregunta de Vicky, pues son varias las especulaciones, Vicky, o sea, desde los audios que escuchamos que reveló la revista Semana, donde escuchamos a una persona muy cercana al señor presidente, una de las personas que hizo parte elemental y fundamental en su campaña, que es el ex senador Benedetti, diciendo que pues el señor presidente tiene al parecer una adicción. Esto es sumamente grave, pero además pues con las excusas que tiene por parte de la Casa de Nariño cada vez que el presidente incumple, pues dicen que el presidente no se siente bien. Lo vimos en La Guajira, lo hemos visto en múltiples ocasiones cuando el presidente no asiste a su agenda. Entonces aquí hay muchas especulaciones alrededor de lo que está pasando con el señor presidente, tanto en su salud física como en su salud mental, y pues se hablan también de depresiones que está sufriendo el señor presidente precisamente por estos escándalos de la financiación de su campaña, en donde está involucrado su hijo Nicolás Petro. Carolina, pero hay algo, y es que como que al principio siempre se decía que era por temas de seguridad nacional, reuniones de seguridad nacional. Luego se empezó a decir que estaba mal del estómago, que estaba intoxicado, pero la verdad es que cada vez la Casa de Nariño pues se entrega menos explicaciones claras de qué es lo que está pasando. Simplemente está indispuesto. Esa fue la última razón que se dio la semana pasada, cuando el presidente estuvo prácticamente 3 días o 2 días y medio, algo así, sin aparecer en su Twitter, sin ir a los eventos. Estaba indispuesto. Cuando le hace la entrevista a Cambio, él sencillamente dice que no es grave, pero pues para que uno esté incapacitado 2 días, indispuesto 2 días, es porque tiene algo, digamos. No se veía con gripa, no se veía, o sea, ¿qué es? ¿Qué realmente es? ¿Ah?
Pues precisamente eso es lo que nos estamos preguntando, yo creo que todos los colombianos, qué es lo que le está pasando al señor presidente, porque cada vez es mucho más difícil para la Casa de Nariño explicar y sacar excusas, ya no tienen que excusas más inventarse para poder, digamos, como salir a explicar por qué el señor presidente está incumpliendo su agenda y justificarlo. Entonces yo creo que aquí lo que estamos invitando al señor presidente es, muchos dicen, es que no hay obligación. No hay una ley que obligue al señor presidente a que se tenga que someter a este examen, pero ahí también está la responsabilidad por parte del Senado de la República, o digamos esa facultad que le da la Constitución y le da la Ley Quinta al Senado de la República para que pueda también establecer si hay una falta temporal o una falta permanente por parte del presidente para poder gobernar. Entonces, aquí se abre un debate muy interesante. Mire, actualmente está en trámite un proyecto de ley en la Comisión Primera de un colega nuestro del Partido Liberal, que le está dando trámite a un proyecto que busca que los presidentes de la República se puedan someter a un examen periódico también, pues digamos que esto como interés general y un tema también de saber cuál es la capacidad en la que se encuentra el señor presidente, pero no solamente el presidente, sino los alcaldes y los gobernadores. Y yo creo que aquí se abre un debate muy interesante que nos permite establecer si los electores necesitamos saber si las personas que elegimos para gobernar o esas personas que están gobernando una ciudad, un municipio o la presidencia, pues, o sea, un país está en óptimas condiciones para hacerlo. Juan, también usted que mencionaba los viajes internacionales, donde es evidente y público las faltas las asistencias donde no pues ha ido Gustavo Petro, pues el presidente lo que dice es que eso también es como culpa o responsabiliza a quienes hacen las agendas, que dice que no cuentan con el tiempo, que él merece descansar y que la gente, por ejemplo, en esos viajes internacionales lo que busca es, pues obviamente sentarse con el presidente, pero palabras más, palabras menos, la culpa es de quienes hacen las agendas, Juan. Pues mire, yo creo que el presidente de la República tiene a su equipo de confianza que maneja la agenda estratégica de la presidencia de la República, pero finalmente el presidente de la República toma las decisiones en materia de agenda, de dónde puede asistir o dónde no le permite por temas personales, en fin, como él saca diferentes excusas. Ahora bien, está trasladando toda la responsabilidad a su equipo de la agenda estratégica, pues entonces que los cambie. Pues él es feliz cambiando ministros y personas de su gabinete, por eso entonces que cambie al equipo que le coordina su agenda estratégica. Ellos, Jairo, siempre buscan la excusa para victimizarse. Mire lo que pasó con Laura Sarabia. Se va a visitar al doctor Almagro, a hablar de violencia política a la mujer, cuando vemos que hoy está inmersa en una investigación ante la Fiscalía de la República. Yo creo que acá lo que estamos viendo es un gobierno que le quedó grande, el país que no tiene la capacidad de gobernar, que buscan excusas, pero vuelvo, insisto, esto no es una persecución, Jairo, necesitamos conocer el estado de salud del señor presidente de la República. En los Estados Unidos el presidente de la República se somete a un examen médico y de manera pública le dicen a sus ciudadanos cuál es el estado de salud del presidente de la República. Apoyaré el proyecto de ley, y no solamente el presidente de la República, y estoy de acuerdo con Carolina, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, congresistas, e incluso a nuestros jueces que toman decisiones en materia constitucional y legal. Creo que los altos funcionarios del Estado deberíamos estar obligados de manera periódica a realizarnos un examen médico mental para tener obviamente las condiciones de poder gobernar y tomar las mejores decisiones en nuestro país y en nuestros territorios. Juan Fernando, la semana pasada, justamente después de que Semana publicó el fin de semana en la revista esta historia de que ustedes querían que él se hiciera un examen médico, el presidente a la semana siguiente él contestó. O sea, la semana pasada contestó y dijo que más o menos que él no iba a aceptar pues este tipo de cosas que eran como tramoyas políticas, algo así, estoy utilizando otras palabras. ¿Está de acuerdo con lo que el presidente les contestó? Simplemente que es como una jugada sucia que le quieren hacer, que así no, que eso no es la oposición. Y que mire, lo primero es reafirmar lo que hemos dicho acá con la representante Carolina. Esto no es ninguna jugada política, no es un complot, no estamos persiguiendo al presidente de la República. La verdad es que son reiterativas las faltas del presidente de la República, para no repetirlo. Lo segundo,
Hay una persona que tiene un testimonio elemental, la doctora Ingrid Betancourt. Lo dijo en campaña política, lo enfrentó en un debate y se lo dijo en la cara. Ella había llegado a visitarlo, lo había encontrado a él tirado en el piso con una depresión. Entonces ahora ella vuelve a reaparecer y aquí nos señalan a nosotros de jugaditas de la oposición. No, nada de eso. Nosotros necesitamos al presidente de la República gobernando, tomando las mejores decisiones. Aquí hay una realidad, Vicky. El país no va bien, la economía no va bien, la seguridad del país se está debilitando. Mire lo que está pasando en la fuerza pública, continúan matando a nuestros soldados y policías. ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Dónde están sus ministros? Hoy, desafortunadamente, en Colombia hay un desgobierno que nos está llevando a la vista. Carolina, pues ya que mencionan a Ingrid Betancourt, también este fin de semana en la revista se ratifica de lo que le dijo, eso sí es verdad, en un debate aquí cara a cara a Gustavo Petro. Y se ratifica diciendo que no sabe si son temas depresivos o de adicción, pero que ella lo vio así en Bruselas cuando él era diplomático, que él estaba acostado, tirado en el suelo y que ese no es un comportamiento normal. Bueno, pues esto, yo escuché, por supuesto, la entrevista de la excongresista Ingrid Betancourt y me preocupa mucho eso que está manifestando ella ahí, que también lo manifestó durante pues, los debates presidenciales. Y es un poco que entonces uno se pregunta si el señor presidente está teniendo un problema de depresión o un tema de adicción, pues esto entonces estamos hablando desde hace cuántos años viene el presidente con ella. Estamos hablando que la versión de Ingrid Betancourt es de hace 25 años aproximadamente. Entonces, pues uno lo que pregunta es si el presidente tiene algún tipo de adicción, entonces, pues cuál es el tratamiento que está llevando. O sea, pues el presidente es un ser humano y hoy yo lo que más quiero y deseo para mi país es que ojalá el presidente pueda terminar y pueda recomponer el rumbo y podamos entre todos de verdad a esa convocatoria que está haciendo el presidente a ese gran diálogo nacional, a ser parte de eso. No nos han invitado y no creo que nos vayan a invitar. Están hablando de un diálogo nacional sin el gremio empresarial, están hablando de un diálogo nacional excluyendo a muchos sectores, pero ojalá esa sea el camino que coja este gobierno. Pero la verdad es que lo que sí preocupa es que estas versiones entonces hoy tengan un contexto de decir entonces los problemas que pudiera estar teniendo el presidente en temas de adicción, de los que escuchamos en ese video o en esos audios que reveló Semana, vienen de mucho tiempo atrás. Entonces aquí, pues con mayor preocupación, pues hablamos de este tema. Juan, pero ¿cuál es el mecanismo? Digamos, ¿el Congreso sí podría llegar a obligar al presidente a hacerse un chequeo médico? Porque hoy no existe, esa posibilidad hoy no existe. Así es, Vicky. Jurídicamente, constitucionalmente, nosotros no podemos obligar al presidente de la República para que se realice un examen médico y le cuente a la opinión pública, al Congreso de la República, de su estado de salud. Esto es una solicitud que nosotros trasladamos al Senado de la República porque el Senado de la República sí tiene una facultad, de acuerdo a la Constitución y a la Ley Quinta, en el sentido en que si el presidente de la República le informa al Senado de la República que él se encuentra en un tratamiento y puede llegar a una situación médica desde el punto de vista mental o física crítica y le impide gobernar, el Senado de la República obviamente tiene que proceder de acuerdo a la Constitución y a la ley. Esto es más una solicitud y creo que aquí tiene que haber una respuesta del presidente de la República desde el punto de vista moral y de responsabilidad. Pero ya les contestó, con todos los colombianos. Ya les dijo que no. Digamos que ya. Y que pues claro, él ya no respondió, pero nosotros esperamos que hoy, mañana, en el Senado de la República, en la plenaria, sometan a votación la proposición y como dice la representante Carolina, que se abra el debate. Y Carolina, si se hace el debate en el Congreso, ¿hasta dónde puede llegar, digamos, hablemoslo legalmente, que el presidente se vea obligado? Porque hoy, como lo decíamos, pues esto se queda en un debate político y una respuesta aquí y una propuesta acá y ya. Bueno, pues Vicky, el Senado de la República ahorita pues tiene ya la radicación de nuestra proposición que debe someter a consideración y que pues el Senado debe aprobar para que se conforme un tribunal, un comité o una comisión médica que haga la solicitud formal
al presidente de la República. Esto no es que el Congreso le pida al presidente que se lo haga un examen, no. Esto es mediante una conformación de un comité médico que debe hacer la solicitud formal a la Casa de Nariño. Será la Casa de Nariño la que oficialmente también responda, como seguramente pues ya lo dijo el presidente, que él no se va a someter a ese examen. Entonces aquí un poco pues el cuestionamiento es, señor presidente, si usted está bien y usted está diciendo que aquí no hay nada de fondo y que usted no está sufriendo depresión y que usted está en óptimas condiciones, pues no veo cuál es el problema. A través de un examen médico es como el señor presidente pararía un tipo de especulación, porque es que la especulación hace mucho daño. Los electores del señor presidente están preocupados, o sea, ¿será verdad esos audios donde escuchamos a un Benedetti diciendo que al parecer el señor presidente es consumidor de droga? Entonces, o sea, aquí de verdad que él debe salir a dar la cara, a darle la explicación, y qué mejor que a través de un examen físico y un examen mental que nos permita establecer pues que el señor presidente está bien y que todo eso son especulaciones. Para los dos, para despedir, ¿quieren ustedes tumbar al presidente con el argumento de que no está bien mentalmente? A ver, Juan y luego Carolina para despedirlos. Nosotros somos respetuosos de la democracia, de la Constitución, las leyes y las instituciones. Respetamos que la democracia haya elegido al presidente Gustavo Petro y esperamos que él termine en democracia sus 4 años de gobierno. Vuelvo y repito, esto no es una persecución ni un complot, ni que nosotros estamos intentando tumbar al presidente de la República. Pero sí le solicitamos de manera respetuosa que se someta al examen médico y que nos cuente a todos los colombianos, al Congreso de la República, a la opinión pública, también a la comunidad internacional sobre su estado de salud. ¿Qué dice Carolina? Vicky, pues Vicky, mire, yo he sido una de las que con todos estos escándalos que tiene el señor presidente, la financiación de su campaña, de cómo se financió su campaña, y hoy que también pues llegan muchas otras investigaciones de, pues al parecer, dinero que entraron a la campaña del señor presidente de manera irregular. Yo he sido una de las primeras que he salido a decir que esto le hace mucho daño a la institución, porque no hay nada mejor para el país que defender la institucionalidad de la presidencia de la República, lo que hoy representa el señor presidente, y que mejor que ojalá al señor presidente le vaya bien para que al país le vaya bien. Y yo creo que hay que rodear la institucionalidad más allá del presidente de la República, hay que rodear todas las instituciones, y es importante que el señor presidente culmine su periodo. Fue electo en democracia y así lo vamos a respetar. Aquí vamos a estar haciendo siempre una oposición responsable, una oposición con argumentos, una oposición que nos permita establecer que el señor presidente además le hable con toda la claridad y con toda la franqueza y la transparencia al país sobre su estado de salud. Eso no es nada más diferente. Yo creo que el señor presidente, pues si está atravesando por momentos difíciles, pues habrá tratamiento. Lo vimos en su momento con el gobierno del presidente Santos, cuando él mismo pues informó que estaba pasando por un percance de salud y que se estaba sometiendo a un tratamiento y que seguía cumpliendo su agenda, porque vimos a un presidente que cumplía su agenda así fuera que estuviera en su tratamiento de un cáncer que pues le habían diagnosticado. Entonces yo creo que aquí, pues más allá del debate de que si nosotros queremos o no queremos tumbar al presidente, ese nunca ha sido mi mensaje, y jamás verán en mí decir que yo quiero que el presidente lo tumben, porque ese no es el mensaje que podemos entregarle al país. Yo creo que aquí, si algo tenemos los colombianos y nos identificamos los colombianos, es por la resiliencia, y yo creo que aquí vamos a estar unidos esperando que se recomponga el rumbo, esperando que el señor presidente asuma posturas radicales y sobre todo en pro de los colombianos, de la sociedad civil que hoy se está viendo secuestrada por todas estas bandas criminales que están azotando a todo el territorio nacional. ¿Y qué dice Juan? No, yo estoy de acuerdo, Vicky. Reafirmo lo que mencioné, lo que dice Carolina. Hay que rodear las instituciones. Lo que yo estoy esperando es que renuncie el presidente de Ecopetrol para que le dé la cara a todos los colombianos y a la justicia en materia penal, porque él fue el gerente de la campaña y tiene que responder por todos los escándalos del presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Muy bien, pues les agradezco a los dos por estar con nosotros en Semana. Este es un debate que creo que no va a parar aquí. Difícilmente las ausencias del presidente van a terminar, y seguramente estaremos una y otra vez comentando este tema.
que hoy ustedes han puesto sobre la mesa, por lo menos en el Congreso de la República. Será interesante escuchar el debate. ¿Cuándo es el debate? ¿Mañana? ¿Dijeron No, ustedes la proposición? Eso, lo que pone en Vicky es Sí. la proposición a consideración. Sí, la de proposición plenaria para que ¿cuándo? esta se ¿Cuándo? pueda ¿Mañana? votar. La proposición ya está radicada, Sí. dependemos un poco también del secretario general que la lea y la ponga a consideración, ¿no? Ustedes O sea, saben, pues, podría ahí, pasar que no pase. pues Bueno. esperamos que Ahí la estamos mesa haciendo directiva seguimiento. tenga toda la seriedad. Bueno, Y ahí está el vicepresidente segundo, que es de Cambio Radical, entonces también nos tiene que ayudar. bueno, Sí, un hay abrazo que dar para garantías, eso es parte de las garantías que debe dar la mesa directiva. un abrazo para los dos. A ustedes gracias. Definitivamente abrazo. la salud del presidente es un tema de interés nacional. A ustedes gracias. Ya volvemos. Esto es Semana.